Por favor, a los participantes les rogaríamos que apaguen sus micrófonos. Enseguida daremos inicio a la conferencia. Así también, en el caso que tuviesen algún inconveniente, también pueden seguirnos a través de nuestra plataforma de Facebook Live, Avis Cochabamba. Bueno, muy buenas tardes. Damos inicio a nuestro ciclo de conferencias, en este caso con la participación del doctor Rafael Daután, desde la República de Venezuela, con el tema Tendencias tecnológicas en tratamientos de aguas residuales por procesos biológicos. Voy a dar la bienvenida también al presidente de la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Avis Filial Cochabamba, al ingeniero Yamir Villazón, al cual le voy a ceder la palabra para que dé inicio a nuestra conferencia. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un grato placer tener una concurrencia tan prestigiosa como la que tenemos ahora en nuestro ciclo de conferencia, ¿no? Nos saludan desde el Perú, desde Chile, desde Colombia. Entonces, nosotros somos una familia de AIDIS. Somos AIDIS, somos Bolivia. En Bolivia nosotros somos como AVIS, Bolivia, ¿no? Entonces, estamos muy felices de que todos nos podamos unir y ser una familia latinoamericana, ¿no? Como es AIDIS, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ¿no? Como AVIS Bolivia y AVIS Cochabamba, para nosotros es un honor tener a un expresidente de nuestra asociación de AIDIS, al doctor Rafael Daután, ¿no? Que es un ingeniero civil, máster en Ingeniería Sanitaria desde el año 78 en el Instituto Tecnológico de Monterrey, con más de 40 años de experiencia en proyectos de tratamiento de efluentes líquidos residuales, así como en la puesta en marcha de sistemas de tratamiento instalados, supervisión en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, sanitarias e industriales, diseñador de más de 400 proyectos de tratamientos de efluentes, tanto sanitarios como industriales en Venezuela, México, Brasil, consultor internacional para el proceso DBR y bioactivador del RD5 en las compañías brasileñas de Alpina Saneamiento y Alpino Ambiental, asesor internacional de la empresa del Grupo Aquapur de México y Grupo Alpina de Brasil, presidente de AIDIS 2000, en la gestión 2010-2012, y bueno, también es docente, bueno, en la Universidad de Carabobo de Venezuela. Entonces, para nosotros es un grato placer tenerlo nuevamente al doctor Rafael Daután y saludar también a todos nuestros socios de AIDIS, AVIS, Cochabamba y Bolivia, ¿no? Y también a todos los que se han conectado a este segundo ciclo de conferencias organizado por AVIS, filial Cochabamba. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Rafael Daután y le cedemos la palabra para que haga su exposición. Gracias y buenas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Por la gentileza de haberme invitado a don Yamil, a don Julio, a don Esteban Leiga, el presidente electo de AIDIS, que el próximo 9 de noviembre tomará las riendas de nuestra asociación. Bueno, en primer lugar, el tema que hemos seleccionado para el día de hoy es hacia dónde va el tratamiento de aguas residuales en materia de procesos biológicos. Voy a hablar de mi experiencia como profesor universitario, actualmente con 42 años de servicio activo y en mis 42 años de ejercicio libre. Doctor Rafael, por favor, su micrófono se desactivó. Tal vez, por favor, podría reactivar su micrófono y cámara. Le rogaría. Mil disculpas. ¿Se oye ahora? ¿Se escucha?
Ahora sí, le escuchamos, doctor. Tal vez podría Ok, muchas activar tu gracias. cámara también, por favor. Muchas gracias. Ah, ok, cómo no, déjeme activarla un segundito. Ok. Como les comentaba, el tema de hoy es hacia dónde va el tratamiento de aguas residuales por procesos biológicos, y le voy a hablar un poco de mi experiencia profesional que he tenido y como docente a lo largo de 42 años de servicio, tanto en la docencia en la Universidad de Carabobo como consultor independiente en la compañía con la cual trabajo desde hace 42 años, que es Diseños Ambientales. El contenido de la presentación va a tener una parte introductoria, vamos a ver una serie de conceptos que posiblemente muchos de ustedes puedan dominar, vamos a hablar de los procesos biológicos y vamos a ver algunas aplicaciones que con carácter de éxito que se han tenido no solamente en Venezuela, sino en otros países. En primer lugar, pues debo decirle que escenas como estas son bastante comunes en América Latina y el Caribe, en donde las aguas residuales pues son descargadas sin ningún tipo de tratamiento a cuerpos de agua, y por supuesto pues traen la consecuencia de que nuestros cuerpos de agua lucen de manera indeseable, de color verdoso, y pues automáticamente pensamos de que porque el río está así, etcétera, va inhabilitándolo para muchísimos usos, y ese color verduzco básicamente es motivado a que como, como se descargan toneladas de materia orgánica y de nutrientes, obviamente la naturaleza responde de una forma muy hábil, sencillamente produciendo pues a través del proceso fotosintético pues estas malezas, plantas acuáticas, algas, etcétera. Cuando estamos hablando de tratamiento de aguas residuales, y estamos hablando de procesos biológicos, ya automáticamente, al ser biológico, ya se enmarca en la teoría del triple fondo. Ustedes tienen esos tres circulitos que en donde convergen son las soluciones que nosotros buscamos, que son las soluciones sostenibles, solamente por su carácter de utilizar el micromundo, el microcosmos que se dice, para poder desdoblar, poder procesar esos compuestos orgánicos en cualquiera de sus variables. Por ejemplo, imprescindible mencionar que lo que es sostenible no es la tecnología. Las tecnologías no son sostenibles. Lo que es sostenible son los componentes del sistema y cómo los vamos a manejar. Como por ejemplo, estamos obligados, de acuerdo al desarrollo sostenible, a controlar la fuente en vez de tener que tratar. Según industria, nosotros logramos hacer un plan de saneamiento previo, minimizando la cantidad de agua, optimizando los lavados, etcétera. Estamos controlando la fuente y así evitamos el tratamiento. Si en una ciudad hacemos un uso racional del agua, sencillamente estamos controlando la fuente y no tenemos que tratar. Debemos recuperar en vez de tener pérdidas. Es alarmante. Las pérdidas de agua en América Latina superan el 40%. Y otro criterio muy importante hoy por hoy es reusar en vez de tener que descargar. Hoy por hoy nosotros en Venezuela estamos tratando de que los diseños que se hagan ya vaya contemplado el reuso. Ya sería opcional al que nos contrata si lo quiere hacer o no, pero nuestros proyectos están saliendo ya con agua en reuso desde el más básico hasta el más complejo. ¿Por qué tratar las aguas residuales? ¿Por qué tenemos que hacer esa actividad? Primero que nada, garantizar las fuentes de agua. En la medida que no comprometamos las fuentes de agua, en esa medida vamos a tener garantía de un agua que sea buena, que se pueda ser considerada como una fuente de agua potable, y por supuesto no limitamos su uso. Garantizar la vida de los seres humanos y podemos promover el desarrollo de los asentamientos humanos. También podemos tener beneficios económicos de un buen tratamiento, como por ejemplo a través del reuso del agua o del manejo de los biosólidos, que son los lodos biológicos generados, procesados por el sistema a consecuencia de desdoblar o descomponer la materia orgánica y los nutrientes. Y también pues estamos obligados a cumplir con las legislaciones ambientales de cada país. Ustedes pueden ver allí que tenemos 5 tipos de plantas de tratamiento. La primera, que es las de agua para convertirla en potable, tenemos la fuente de abastecimiento, la planta que abastece una ciudad. Aquí controlamos la calidad de su uso. Y obviamente tenemos una descarga de aguas residuales de origen sanitario que más o menos equivale entre el 80 y el 85% de la cantidad que se consume.
que debería ir a una planta de tratamiento de agua servida antes de ser vertida a un cuerpo receptor. Luego tenemos los efluentes industriales, provenientes de la actividad industrial, que pueden haber pasado previamente por una planta de tratamiento para uso industrial, controlar variables de calidad, hacer los procesos, y lo más seguro es que tengamos efluentes industriales que deben ser controlados antes de ser vertidos en los cuerpos receptores. Hay una categoría muy importante que son las plantas de tratamiento de agua para el reuso, que se pueden alimentar de los efluentes sanitarios crudos o tratados en función del nivel que queramos, de los efluentes industriales crudos, si la ley lo permite, y de los efluentes industriales tratados, y esa materia prima la podemos convertir en un agua de reuso para ser utilizado nuevamente, ya sea Aló, se fue el audio. Aló, se fue el audio. Doctor, se fue el audio. Un momento, por favor. Sí, da la impresión que se fue el audio. Sí, un momento, por favor. Me hizo mención también que tenía un problema el doctor con el internet. Por favor, unos 2 minutos. Mientras tanto, también damos la bienvenida al presidente de IDIS, el ingeniero Esteban Leigue, que nos está acompañando. También voy a ceder las palabras también para que pueda dar alguna información del trabajo que viene realizando Avis Cochabamba, al ingeniero Yamil Villazón, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, como Avis Nacional, le damos la cordial a todos nuestros proyectistas. Estamos gestionando con el doctor ver si es que dado como ver si Bueno, ya tenemos nuevamente, está reconectando el doctor Rafael Dotan. Por favor, un minuto, por favor, le rogaríamos de su comprensión. Ya, en este instante y se reconecta. Doctor Dautan, lo estamos esperando en sala. ¿Tiene el retorno de nosotros? Tal vez, por favor, podría confirmar. Bueno, también explicarles un poco de la modalidad que se va a desarrollar en este evento. ¿Aló? Aló, doctor. ¿Aló? Sí, sí, ya lo escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, 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 sí. Ok, déjeme entonces, yo no sé qué pasó, por qué me sacó, pero bueno, en cualquier caso vamos a... Doctor, nuevamente está sin audio. voy a...
¿Aló? Aló, doctor, se le escucha, se le escucha. Se ve también Ok, la sí. presentación. Ok, sigamos adelante. Entonces, déjeme retroceder porque ya no sé dónde quedé. ¿Aló? Aló, aló. Sí, está bien, doctor. Puede continuar. Ok, déjeme retroceder, por favor. Ok, aquí me quedé. Entonces, en el tratamiento de aguas residuales tenemos dos grandes grupos. Los tratamientos físico-químicos o los tratamientos biológicos. ¿Me oye? Perdón, doctor. Sí, sí. Le solicitaría que habilite su cámara. Tiene habilitada la cámara del celular. Ajá, déjeme quitar esto aquí, permíteme, déjeme apagar esto aquí. Y si puede activar la cámara de su computador. Ok. Ahora sí estamos bien. Ahora sí estamos muy bien, doctor. Ok, Muchas gracias. esperemos que no haya más problemas. Ok, disculpen. Okay. Perfecto. Estamos con el tratamiento biológico. Doctor, un favor. Es el ampliamente utilizado realmente. Y como le decía al principio, se apaga perfectamente bien en los criterios de sostenibilidad. Doctor, por favor, tiene retorno del otro equipo, por favor. Déjame apagar aquí el... Listo. Listo, doctor, muchas gracias. Perfecto, gracias. Entonces, entrando en materia en los procesos biológicos se van a regir por los tres grandes sistemas ambientales existentes. Los sistemas productores, los sistemas consumidores y los sistemas descomponedores. Por ejemplo, un sistema productor es un árbol de mango, produce mango. Un sistema consumidor es, por ejemplo, un ave que se come el mango. Y cuando el sistema productor o el sistema consumidor terminan su ciclo de vida o Doctor Rafael, nuevamente creo que tenemos problemas con el internet. A ver. ¿Aló? Ahora sí, doctor. No sé qué pasó en esta. Bueno, es que las comunicaciones en Venezuela son terribles. Pero como le decía, el sistema descomponedor, ¿me oye? No, doctor. Sí, te escuchamos, Rafael. No me Sigue oye. adelante. Sí, lo escuchamos. Sí, escuchemos, ok. Perfecto. Adelante. Entonces, el sistema descomponedor es la base fundamental de los procesos biológicos. Entonces, en la fundamentación de los procesos biológicos, número uno, vamos a apoyarnos en la ley de la infalibilidad biológica que nos dice textualmente que todo residuo de origen orgánico podrá ser tratado microbiológicamente a menos que se demuestre lo contrario. Segundo, vamos a emplearnos para la eliminación de compuestos orgánicos que puedan ser complejos o muy complejos o sencillos, pero también para la eliminación de los nutrientes en forma separada o en forma conjunta. Y vamos a aplicar lo que se conoce como un desarrollo en la creatividad, generando un estrés bacterial y como todo ser vivo que está sujeto a estrés, va a buscar rutas alternas para permanecer vivo. En esa búsqueda de rutas alternas, nosotros vamos a aprovechar ciertas funciones, como el caso de la bioacumulación, para lograr el objetivo de remover o de retener algún contaminante pues, en particular. Las consideraciones microbiológicas que se deben de tener para un proceso biológico, número uno, estar consciente de que es una cinética de consumo de sustrato, o sea, de QO, de BO, cualquier parámetro que nos incline, que nos vaya diciendo que ese compuesto tiene esas características.
Segundo, es una cinética de crecimiento de microorganismos. Todo ser que nace debe crecer y crece gracias a que se alimenta, en pocas palabras, que consume el sustrato. Es una cinética de pérdida de microorganismos, o sea, todo ser que nace, crece, se multiplica, pero también debe desaparecer. Nosotros en microbiología sanitaria consideramos que la muerte no existe, sino que cuando un microorganismo pierde su capacidad reproductiva, pues básicamente decimos que es un microorganismo que terminó su ciclo. Esa cinética se puede ejercer en presencia y o en ausencia de oxígeno, dependiendo de cuál sea el estado en el que va a trabajar, si va a ser reductivo o si va a ser oxidativo. Implica una cinética de cuidado del sustrato. Todo ser vivo va a hacer respetar su comida, su sustrato, lo que le permite vivir. Es una cinética también de cuidado del espacio físico. Todo ser, aunque sea microscópico, va a hacer respetar el espacio que él piensa que le pertenece. Como un concepto elemental y básico para desarrollar un proceso biológico como una metodología para sanear las aguas residuales, hace falta un reactor biológico. Y un reactor biológico sencillamente es un tanque, un volumen, hasta un área inclusive, donde ocurre una reacción, ya sea microbiológica o microquímica. Y eso va a ocurrir en presencia de lo que se conoce como biomasa. La biomasa es el conjunto de microorganismos que están encargados de procesar, de biodegradar, de biotransformar o de bioacumular los compuestos orgánicos. Pero también hace falta el sustrato objetivo, y el sustrato objetivo es el contaminante orgánico que va a ser utilizado como fuente principal de carbono y de energía y que se va a comportar como un donador de electrones. Se comporta como un donador de electrones porque va a ser un proceso de oxidación biológica, que es como lo conocemos. Para que todo eso ocurra, tiene que haber lo que se conoce como el metabolismo bacteriano, y según muchos, el metabolismo son todas aquellas reacciones que están involucradas tanto en el crecimiento de la célula como en su síntesis celular, en toda su reproducción. Y todas esas actividades fisicoquímicas que se van a generar obedecen a lo que se llama un metabolismo catabólico o un metabolismo anabólico. El metabolismo catabólico es la reacción que permite la producción de compuestos directos de oxidación, pero que va a liberar energía, tal cual como ocurre en la naturaleza. Y esa energía va a quedar disponible, o se queda en el ambiente, o es utilizada. En este caso, va a ser utilizada por el anabolismo o el metabolismo anabólico, en donde el metabolismo anabólico es donde se produce una reducción de los contaminantes produciendo masa celular, y esa masa celular va a utilizar parte de la energía que se produce mediante el metabolismo catabólico. Lo que sí es cierto es que el metabolismo tiene dos fases que son complementarias y que van a ser ejercidas. La fase catabólica, que libera energía y da productos directos de la oxidación, y esa energía, parte de ella es utilizada por esas bacterias o esos microorganismos que son producidos gracias al metabolismo anabólico. Si vemos en este cuadro, ustedes pueden ver que el metabolismo aerobio tiene una gran diferencia con el metabolismo anaerobio, que el crecimiento celular, pues, en cuanto a la materia orgánica, va a prevalecer el anabolismo sobre el catabolismo. En pocas palabras, la producción de lodos va a ser mucho mayor que en un proceso anaerobio, en donde podemos ver que el anabolismo está en un porcentaje muchísimo menor que el catabolismo. En pocas palabras, podemos sacar alguna conclusión de que los procesos que se rigen por el metabolismo anaerobio van a generar mucho menos lodo que los procesos que se trabajan con metabolismo aerobio, que producen mayor cantidad de lodo. Eso, sin embargo, no significa que el proceso anaerobio es mejor que el anaerobio es mejor que el aerobio, o viceversa. Hay muchas otras consideraciones que se deben tomar, pues, en cuenta. Pero también hay otros conceptos importantísimos que tenemos que tomar en cuenta, que es lo que se conoce como cometabolismo, que aquí no apareció, no sé por qué. El cometabolismo es la aparición de un compuesto de manera fortuita y que va a ser eliminado conforme es
transformado el sustrato objetivo. En pocas palabras, hay ciertos compuestos que son liberados sin ninguna intención y que al final no aparecen en la salida del tratamiento, sencillamente se activó lo que se conoce como cometabolismo bacteriano. Pero lo que sí es cierto es que todos queremos llegar a lo que se llama la mineralización del residuo, o sea, en pocas palabras, transformar ese compuesto orgánico complejo básicamente en agua y en sales minerales. También hay un concepto que no sé por qué no me aparece allí, que es el de xenobiótico, y un compuesto xenobiótico es aquel compuesto que se consideraba ajeno a la vida, pero que gracias a la profundidad que se han estudiado los sistemas biológicos, hoy compuestos xenobióticos como el bifenilpoliclorado se logró arrancando la parte del cloro, el radical bifenil es perfectamente pues, biodegradable. En pocas palabras, la remoción de la materia orgánica se va a lograr gracias a un metabolismo convirtiéndolo en lodo o en gases o en cualquier otra fracción, una parte de biofloculación, o sea, que queda adherida en el microorganismo sin ser procesado, hay una parte que va a permanecer. Obviamente, siempre queremos que la parte metabólica sea la que rige el proceso de remoción en el sistema. Para lograr ello, tenemos mecanismos de vida y supervivencia. Por ejemplo, la biodegradación, la biotransformación y la bioacumulación. La biodegradación, que es un término muy común para nosotros, básicamente el microorganismo pues, va a bioabsorber los compuestos orgánicos. Un microorganismo no tiene boca, no tiene dientes, no lo puede hacer, sino sencillamente él expulsa enzimas hasta que consigue la apropiada. Esa enzima reacciona con el compuesto orgánico y a través de su pared celular y membrana celular entra y gracias a eso logra transformarlo en, pues básicamente CO2, H2O y otros pequeños compuestos. En pocas palabras, en un proceso de biodegradación van a haber materia orgánica, va a haber microorganismos activos, van a haber microorganismos pasivos que son los que básicamente ejercen el proceso de cometabolización para llevarlo a CO2 y H2O. Pero para que ocurra la biodegradación tiene que haber los contaminantes biodegradables, tiene que haber microorganismos, tiene que existir nutrientes y tienen que haber condiciones ambientales que nosotros se las vamos a proporcionar. También tenemos el proceso de biotransformación, que también es pasar contaminantes a través de microorganismos especializados y nutrientes en unos compuestos más simples, pero que no están biodegradados y que son requeridos para un determinado proceso. Por ejemplo, en el proceso de nitrificación, nosotros necesitamos tener, si hacemos un diferencial de biomasa, vamos a tener DBO obligatoriamente y vamos a través del proceso oxidativo empleando oxígeno, vamos a degradar o vamos a oxidar, mejor dicho, el nitrógeno amoniacal para convertirlo entonces en nitrato. Esto es un proceso de biotransformación porque no hemos eliminado el nitrógeno, sino que lo hemos llevado de una fase hacia la otra. Y en una fase complementaria que se llama la desnitrificación, también si lo vemos en términos de un diferencial de biomasa que tiene que tener DBO como fuente de energía y de sustrato, pues básicamente el nitrato, a través de un proceso reductivo en ausencia de oxígeno, vamos a llevarlo a nitrógeno gas, pero vamos a tener también CO2, H2O y nuevo material celular. Y luego el proceso de bioacumulación, en donde los contaminantes o algún elemento en particular, por ejemplo, el caso del fósforo, cuando vamos a eliminarlo, hay una fase que se llama una fase acumulativa de fósforo, que el fósforo es guardado como polifosfato dentro de la micela celular en una condición ideal de trabajo, por ejemplo, condición aerobia, pero debemos tener una condición anaerobia para que el fosfato se pueda liberar, se pueda absorber materia orgánica y en ese proceso de anaerobiosis y de aerobiosis se va acumulando y diseminando hacia el exterior el mecanismo para la eliminación del fósforo. Aquí lo vemos en este gráfico, tenemos una fase anaerobia para la eliminación del fósforo. Sencillamente lo que se hace, perdón, bueno, se saltó, no importa. En el caso del fósforo, en una zona anaerobia,
lo que se logra es que a través de un estrés bacterial, logramos que el microorganismo, como sabe que está en una condición en este caso, de desacato, como se dice aquí en Venezuela, él va a permitir absorber bastante materia orgánica para poder sobrevivir, va a expulsar fósforo al exterior como ortofosfato y en la etapa aerobia el proceso se va a revertir. Se liberan unos compuestos productos de la reacción anaerobia y en la fase aerobia, como ya él puede procesar la materia orgánica que tiene internamente, va a acumular entonces el fósforo. Entonces el fósforo no va a estar en el agua, sino que va a estar dentro de la célula. Hay una asistencia externa de estos procesos que es la bioaumentación y la bioestimulación. Y en la bioaumentación lo que se hace es buscar organismos externos para que ayuden en el proceso de degradación. Y hay lo que se llama la bioestimulación, que es adicionar nutrientes para acelerar el proceso de conversión. Luego tenemos la actividad enzimática que se genera sobre todo en los procesos duales y en los procesos híbridos, que ha sido el gran avance en los procesos biológicos, en donde los microorganismos en lo que se ven amenazados en su sustrato o en su espacio territorial, empiezan a hacer competencia. En la competencia empiezan a generar enzimas en exceso, y esas enzimas en exceso van a hacer que microorganismos no tengan que generarlas, sino que están en el medio, y por eso es que se considera como un proceso de protocooperación. Los mecanismos de acción que se van a utilizar es la oxidación aerobia, como ya lo hemos visto, la reducción anaerobia, la desnitrificación anóxica y la oxidación del amoníaco. En pocas palabras, si vemos este gráfico, todo proceso biológico nosotros vamos a utilizarlo basándonos en este gráfico. Tenemos una curva de crecimiento biológico, tenemos una curva de comportamiento de cómo el sustrato se va disminuyendo, y nosotros podemos entonces interactuar en las etapas a las que yo deseo como diseñador que mi proceso actúe. En proceso de crecimiento acelerado o de alta tasa, voy a tener una rápida disminución no muy efectiva de la DBO, pero un crecimiento acelerado de los microorganismos. Pero si pasamos una etapa estacionaria, bueno, obviamente pues la desaceleración en términos de degradación va disminuyendo, pero los microorganismos siguen creciendo y se van estabilizando. O en los procesos que trabajan bajo respiración endógena, ahí ya hay poca comida y una porción de microorganismos que está en hacinamiento, y eso obliga a que exista lo que se conoce como el canibalismo microbiano. Entonces, en el metabolismo bacteriano vamos a tener un ambiente aerobio, un ambiente anóxico y un ambiente anaerobio. Y en función a eso se comporta como aceptor de electrones. En el caso aerobio, el oxígeno; en el caso anóxico, el nitrato; y en el caso anaerobio, pues los sulfatos y el dióxido de carbono. Y ahí tienen ustedes cómo se va ejerciendo pues cada una de esas etapas. Entonces vamos a trabajar con reactores de biomasa suspendida. Básicamente el microorganismo se encuentra suspendido en el medio. Eso nos da una idea de que él requiere una energía un poco mayor para movilizarse, aun cuando le podamos imprimir un sistema de agitación. O los reactores de biopelícula o biomasa adherida, básicamente que podrán ser estáticas si el medio y la biomasa están físicamente quietos, no se mueven, o si es móvil, o sea, la biopelícula está fija a un medio, pero ese medio se mueve. Aquí tenemos algunos ejemplos de biomasas suspendidas muy conocidos para todos: los desactivados, las lagunas, zanjas de oxidación, etc. Ya vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos de biopelículas, filtros percoladores, biotorres, lechos fluidizados, biodiscos, y ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Lo que sí es que el centro de atracción en un proceso biológico, obviamente el grupo más importante son los microorganismos, y son unos organismos unicelulares que básicamente se dividen por división binaria, pero también hay otros mecanismos de reproducción. Y estas bacterias pueden interactuar con otros seres. Por ejemplo, en el caso de las lagunas, las bacterias interactúan perfectamente bien con las algas, porque justamente la luz solar, a través de la presencia de materia orgánica, pues van a ayudarlo a que se forme el oxígeno requerida por ellas para hacer ese proceso. Básicamente esta bacteria, que es una sola célula, pues va a tener una carga informativa en su ADN, que es el que justamente va a permitir que se vaya generando pues la enzima apropiada, que va a ser expulsada y que va a ocasionar pues sencillamente que se logre
esa reacción externa con el contaminante orgánico y pueda pasar hacia el seno. Los reactores de biomasa suspendida, algunos ejemplos, lodos activados, ustedes lo tienen en esta fotografía, es un proceso muy interesante, muy utilizado, data de 1914, y básicamente contempla un reactor biológico, un sedimentador secundario y forzosamente un retorno de lodos. Obviamente este es un proceso pues ampliamente utilizado en el mundo, algunos dicen que consume energía, pero yo pienso que consume la energía necesaria para el fin que se quiere. Los bioreactores de membrana o MBR, que básicamente es una variante de los lodos activados, no es un proceso per se, es un reactor de lodos activados en donde se sustituye la etapa de clarificación por unos paneles de membrana. La membrana que ustedes quieran, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, en función a la calidad de agua que se desea salga de aquí. Obviamente hay una acumulación de biomasa interesante, entonces tendríamos que poner los mecanismos de purga de lodo apropiados a la concentración que esperamos o calculamos. Ahora, este panel puede estar interno o puede estar externo. Los digestores anaerobios, en este caso tipo huevo, como el que sea, básicamente es para manejar los lodos, para procesar los lodos y tener dos objetivos: estabilizar la materia orgánica que tienen los lodos y para lograr un nivel de concentración, incrementar la concentración en los sólidos suspendidos, para que las instalaciones sean menores en el manejo de lodo. Los reactores anaerobios de manto de lodo o UASB, aquí tienen ustedes, por lo general hay una etapa previa de preacidificación que se conoce, y luego la etapa de acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis ocurre en el reactor como tal. Este reactor USB puede ser de lodo granular o de lodo floculento. Los sistemas lagunares muy conocidos, lagunas de estabilización, las lagunas aireadas, las lagunas anaerobias. Y tenemos los reactores de biopelícula, y básicamente un reactor de biopelícula es un medio, el que sea desde un granito de arena hasta un medio, un panel tipo de torre de enfriamiento, en donde tenemos el agua residual que contiene el sustrato. Él va alimentando a esta biomasa que se va adhiriendo y produce la transformación en dióxido de carbono. Esto puede ser en presencia o en ausencia de oxígeno. Luego tenemos las biopelículas de lecho móvil o MBBR. Entonces, la biopelícula o MBBR se llama Moving Bed Biofilm Reactor. Básicamente el medio se está moviendo por una energía externa que le estamos aplicando, ya sea por agitación, si queremos lograr una reacción anóxica, o por mecanismo de aireación, si queremos hacer una reacción aerobia. Las biopelículas sumergidas, que básicamente es un reactor en donde tenemos panel de biopelículas sumerso y el efluente entra por la parte inferior, se mezcla con el efluente crudo, con el aire, por ende el oxígeno, y sube para hacer una reacción de tipo pistón. Luego se pasa a una cámara de sedimentación y el efluente ya está tratado. El proceso RAFAC, que es un reactor ascendente de filtración anaerobia de biopelícula, equivale a un USB, pero en vez de tener un lodo granular va a tener panel de biopelícula, y este proceso fue desarrollado en Brasil, lo desarrollamos allá para utilizarlo como una parte del tratamiento y hacer la dualidad con el proceso RAP, que es un reactor aerobio de biopelícula sumergida. En este caso, que es básicamente el efluente entra por la parte inferior pretratado en la zona anaerobia, en el reactor anaerobio, se mezcla con el aire y luego va ascendiendo, y en ese camino se va adhiriendo a la biopelícula y va removiendo la materia orgánica. Aquí está la combinación del proceso de un sistema dual, porque es anaerobio con aerobio, que voy a explicar más adelante. Los reactores de biopelícula secuenciales intermitentes es un SBR, pero de biopelícula. Bajo el mismo concepto, el panel de biopelícula se sumerge en un reactor SBR normal, y básicamente se hace por ciclos. En un solo tanque se pueden hacer todas las reacciones y no en diferentes tanques como son los procesos pues, convencionales. Los filtros biológicos y las biotorres. Una biotorre lo que tiene es más esbeltez que un filtro percolador convencional. Aquí tenemos un filtro percolador convencional que básicamente lo que hace es que la masa de agua se mueve de arriba hacia abajo, está el medio de adherencia, y esa masa de agua hace que una masa de aire suba de manera ascendente, y en ese paso se hace el intercambio de oxígeno.
Tenemos un filtro percolador y es obligatorio que exista una sedimentación secundaria. Aquí ustedes ven las entradas de aire y esto se hace de manera automática a medida que va pasando el efluente de arriba hacia abajo, el aire va pasando de abajo hacia arriba. En algunos casos se hace un filtro biológico aireado y básicamente a través de un sistema de soplado de aire que va a trabajar a presión atmosférica, pues se va inyectando aire y aquí adentro pues eso ayuda a mejorar la remoción de los contaminantes y a disminuir el volumen de la biopelícula. Los discos biológicos rotativos, que es un sistema pues también ampliamente utilizado aquí en Venezuela y básicamente es un reactor de biopelícula, pero que se va moviendo, es dinámico. Y básicamente en cada vez que emerge el agua o se sumerge va ocurriendo la transferencia de oxígeno o la captación de la materia orgánica. Las biopelículas sumergidas básicamente es un tanque de aireación, como les expliqué. Aquí tienen ustedes el medio y en la parte inferior tienen los difusores. Pero casi todo el reactor lo va ocupando la biopelícula. Aquí lo tienen. El proceso RAFAP es un reactor de biopelícula sumergida donde todo el volumen prácticamente ocupa el reactor. Y están los reactores híbridos que hacia allá vamos. Aquí, por ejemplo, tenemos el reactor Stalagmatic desarrollado en Alemania, en donde en un mismo tanque tenemos biomasa suspendida y tenemos biopelícula. Entonces, aprovechamos la ventaja de los dos procesos. O el proceso que se conoce como integrado biopelícula de lodo activado, o llamado el proceso IFAS, en donde es un reactor de lodos activados que va a estar asistido por un sistema de biopelícula. En la parte inferior se tienen los difusores de aire y en la parte superior inmediatamente se tiene el reactor de biopelícula. Pero está en un tanque y el diseño se basa en que una parte del tanque es ocupado por la biopelícula. Entonces, él luce como un tanque normal de aireación, pero internamente tiene esta capacidad adicional de biomasa que está fija, que no invierte energía en buscar el sustrato. Los reactores combinados o sistemas dual o los procesos híbridos realmente es lo que hacia donde vamos, sobre todo en efluentes con características de carga orgánica bien importantes, donde en una etapa sería prácticamente imposible hacerlo, o sencillamente como tenemos que remover al mismo tiempo carga orgánica y tenemos que hacer eliminación de nitrógeno y de fósforo. Entonces, un sistema dual que ocurre en reactores diferentes o un sistema híbrido que ocurre en el mismo reactor, básicamente se logra cuando las condiciones ambientales o las condiciones de consumo de oxígeno o las condiciones del comportamiento de la biomasa son radicalmente diferentes. Por ejemplo, un sistema anaerobio con un sistema aerobio. Es un sistema radicalmente diferente, sistema reductivo, sistema oxidativo. Un sistema aerobio con otro aerobio, por ejemplo, tipo lodos activados. Podemos tener un lodo activado que trabaje en la zona de alta tasa de consumo de sustrato, o lo vamos a seguir con un reactor aerobio, tipo lodo activado, pero que trabaje en la zona de respiración endógena. Ahí está la dualidad. Un reactor de biomasa suspendida con biopelícula. Biomasa suspendida con biopelícula ya está realmente la dualidad. O viceversa. El proceso bioactivado RDS, que lo desarrollamos aquí en Venezuela, justamente con el apoyo de la Universidad de Carabobo, y los procesos híbridos que acabamos de mencionar. Entonces, ¿hacia dónde va la investigación? Sencillamente, vamos a combinar, por ejemplo, un reactor anaerobio con un reactor de lodos activados. Vamos a combinar dos lodos activados en serie. Aquí vienen ustedes ejemplos de planta. Vamos a utilizar el reactor bioactivado RDS y ya lo voy a explicar. Y cuando vemos y nos metemos un poquito más en el por qué sencillamente ha mejorado sustancialmente la remoción de los contaminantes y ha mejorado en la capacidad energética, es sencillamente porque vamos a tener de diferente tendencia, no hacer más de lo mismo. El mejor ejemplo son sistemas lagunares. Usted pone 2 lagunas en serie, le da un porcentaje interesante, pues si pone 20 lagunas, no va a obtener más allá de un 10% si acaso. ¿Por qué? Porque el microorganismo nada lo va obligando a una ruta para su supervivencia. El proceso bioactivado de RDS que desarrollamos en la Universidad de Carabobo, aquí una empresa privada, básicamente es un reactor de tipo dual. ¿Por qué? Porque ocurren 2 reactores diferentes, pero no hay sedimentación intermedia. Hay una sola sedimentación
como es aquí está el esquema, tenemos un reactor de biomasa suspendida, seguido de un reactor de biopelículas móviles, sea cual sea. Cuando se hizo el primer trabajo de investigación con tesistas de pregrado, vimos que simulando cargas extremas a la entrada, estoy hablando de concentraciones por encima de los 1500 miligramos por litro, en el punto de salida la remoción era 99,9, 99,8. Yo le decía a mis alumnos que si eso lo decíamos nadie nos iba a creer. Bueno, la investigación la seguimos haciendo con estudiantes de pregrado, con estudiantes de maestría. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue realmente el gran hallazgo? Que cuando se tiene un reactor de masa suspendida, inmediatamente, sin sedimentación intermedia, va a otro reactor radicalmente diferente, como de películas móviles. ¿Qué pasa? El microorganismo que está aquí va a hacer cuidar su espacio físico y su comida y empieza a generar enzimas de exceso, en exceso. Cuando este gran batallón de microorganismos pasan hacia esto y donde hay comida residual, se encuentran que aquí ya la mesa está servida, o sea, hay exceso de metabolito, exceso de enzima, y entonces de una etapa que se pensaba que era biomasa suspendida y una etapa que era biopelícula móvil, surgió una tercera etapa, que es lo que se conoce, ¿no?, como la zona AMM, o sea, una zona de actividad microbiológica múltiple, que ayudó que un proceso de 2 etapas se convirtiera en un proceso de 3 etapas. Aquí tienen el diagrama. Como van a tener la presentación, lo pueden ver con calma. Y básicamente el secreto está en que se va desarrollando un pool de microorganismos que van a incrementar la intensa actividad enzimática. Van a aprovecharse de ese exceso de enzima para poder hacer más fácil el trabajo. Aquí tienen ustedes ya, desde el punto de vista de diseño, la edad de los lodos es bastante pequeña, porque no se quiere trabajar más allá de aireación modificada o de alta tasa, y sencillamente los factores de carga son elevados, y eso nos va indicando que los volúmenes de los tanques en la biomasa suspendida van a ser sustancialmente menores. Y aquí tienen ustedes un resumen de lo que son las eficiencias que se consiguen entre la entrada y la salida de los dos procesos, duales por cierto, que básicamente el promedio está en el orden del 99% garantizado y certificado. Y ya para concluir, algunas aplicaciones prácticas. Estas son los reactores a escala que construimos para hacer el desarrollo del proceso. Aquí tienen el reactor de biomasa suspendida, inmediatamente el reactor de biopelículas móviles con su sedimentación. Y le fuimos aplicando poco a poco más unidades, como por ejemplo para hacer la zona anaerobia, hacer la zona anóxica y ver su comportamiento ante la remoción, pues, de nutrientes. Esta es una planta que rehace la hoja de tabaco. Aquí en Maracay, Venezuela, son creo que 3 fábricas en el mundo. O sea, de los residuos de la fábrica de tabaco, ese lo llevan a esta planta y en esta planta rehacen la hoja de tabaco. Tiene un alto nivel de DQO sobre 5.800 miligramos por litro, sobre 3.000 de DBO, sobre 200 en nitrógeno amoniacal y sobre 25 en fósforo. Básicamente lo que hicimos, una planta de lodo activado para remover la carga orgánica hasta un 98% y luego una etapa de nitrificación con biopelículas móviles. Aquí tienen ustedes la zona anaerobia, la zona anóxica y luego va pasando a la etapa de lodo activado y a la etapa de RDC para su nitrificación. Esta es la planta de Monterrey como proceso biológico, un sistema de oxígeno enriquecido. Disminuye sensiblemente el volumen del tanque, pero claro, hay que tener un sistema de precaución antiexplosión, porque se trabaja con oxígeno al 99% de pureza. Esta es la planta de Avícola La Guásima, una planta aquí en Valencia, en Tocuyito, donde es un sistema dual, lodo activado, biodisco, y el agua se reusa previamente pasando por un sistema de flotación por aire disuelto. La remoción en este sistema nunca ha bajado del 98,5 al 99% en términos globales. Esta es una planta de tratamiento donde yo estuve un curso durante 1 mes y medio en Tokio, en Japón, donde la planta de tratamiento, pues, por supuesto, un nivel excelente, hasta la larva del mosquito la controlan, y el agua tratada se utiliza para un complejo de piscina y un complejo de cancha, fútbol, soccer de salón, voleibol, básquetbol, y hasta inclusive hay un restaurante y una discoteca dentro de la planta de tratamiento. Esta es una planta que está
en Singapur, que es la planta de tratamiento que produce agua nueva, o sea, va de la cloaca al consumo potable, solamente se va diluyendo en función al agua cruda, pero es la primera planta que hay de reuso potable directo planificado. Esta es una planta de tratamiento en Medellín, Colombia, donde los lixiviados del relleno sanitario de la pradera es un proceso donde se tiene flotación por aire disuelto, precipitación química de manera temporal y un proceso de nitrificación, desnitrificación, seguido de ósmosis inversa para hacer reuso del agua. Esta es la primera planta que va a ser utilizada como reuso potable directo planificado en Brasil por la escasez de agua que hay allá. Es un proceso biológico del tipo de membrana MBR. Aquí tienen ustedes la membrana es externa y aquí tienen la zona anaerobia, la zona anóxico y la zona aeróbica. Esta es la planta de tratamiento de Alfonso Rivas de la Indelma aquí en Venezuela, en la Encrucijada. Una planta bastante compleja porque los elementos que ahí se roban son complejos. Entonces se tiene un reactor anaerobio tipo UASB seguido de un proceso de lodos activados con remoción de nitrógeno y inmediatamente va a un sistema de biopelículas móviles tipo biodisco. La salida, aquí la pueden ver, se utiliza para reuso en estos momentos. La planta es realmente un orgullo para los panameños, la de Juan Díaz, una planta que da excelente calidad de agua y ya están pensando en hacer reuso seguro. Esta es una planta municipal aquí cerca de Valencia, en El Palito. Son 5 unidades de biodisco. Cada unidad de esta puede procesar el equivalente a 5.000 personas con 25 caballos de capacidad instalada y 12,5 caballos de potencia consumida. Es muy bajo consumo energético y el agua se reusa ya a la salida. Aquí está la unidad que se utiliza en la planta a nivel estudio, esa que les mencioné en Campina, para tener que pasar un periodo de 5 años de bioensayo y de aceptación por parte de la comunidad antes de que sea su uso. Una planta también en Guataparo Country Club, que es un campo de golf, donde este es el proceso bioactivado RDS con remoción de nutrientes. Aquí podemos ver la zona anaerobia, la zona anóxica, la zona, la biomasa suspendida, la película móvil, en la parte posterior, la sedimentación, desinfección y el sistema de filtración. Esta es una planta beneficiadora de aves para 70.000 aves. Fue el primer proyecto que hicimos con bioactivado RDS y la remación nunca ha bajado del 99,5%. Tenemos un promedio de 2.500 de DBO en el frente crudo y tenemos en la salida un promedio de 8-10 miligramos por litro. Disculpe, esto como que se repitió. La planta de Barueri en Sao Paulo, un monstruo de planta. Aquí se ve el río Tieté, que es parte de las obras del saneamiento. La planta de Morón en Venezuela también, con 12 unidades, una planta para 60.000 personas, también con calidad de reuso en el complejo petroquímico. Una planta de industria química donde se tienen todo tipo, pues se fabrican pigmentos, azopigmentos, talopigmentos y pigmentos orgánicos. Una planta compleja, pero al final el proceso es un sistema de lodos activados. Esta es la planta en Torreón, una planta que nos encomendaron diseñar porque no aceptaban ni 1 litro por segundo para el lavado de la fábrica. Entonces hubo que hacer reuso de agua y básicamente de manera confiable logramos hacer un sistema de biopelículas móviles. Este es el sistema de tratamiento de la empresa del centro comercial Mundo E en la Ciudad de México. Hubo que hacer la planta en el sótano por la misma razón. O sea, solamente dan el agua, venden el agua estrictamente por el consumo y esa agua, una vez ya contaminada, pues se pasa por un sistema, se le da calidad de reuso y se utiliza para los urinarios, los sanitarios y todo lo que es irrigación y áreas verdes de la planta. Una planta que fabrica cigarrillos aquí en Venezuela, Cigarrera Bigot, sistema de lodos activados seguido un sistema de biopelículas móviles. Esta es la planta que les acabo de mostrar. Una planta que hace cartones, cajas de cartón, también una planta bastante pequeña, pero físico-química y con un sistema bioactivado en la parte biológica. Esta es la planta de cable, interamericana de cable, efluentes industriales y sanitarios combinados con remoción de nutrientes en la zona anaerobia, la zona anóxica y un sistema que
una torre biológica que ya existía, un sistema de biomasa suspendida y un sistema de biopelículas móviles para reducir los costos energéticos. Y ya para concluir, la planta de la Corporación Inlaca, un principal fabricante de leche de Venezuela y derivados del lácteo, un sistema de flotación por aire disuelto, un sistema de lodo activado y un sistema de biopelículas con su posterior sedimentación, desinfección, filtración y reuso del agua. Bueno, ya yo con esto concluyo. Bueno, estoy dispuesto a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Y muchas gracias por su gentil atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Voy a ceder la palabra en esta ocasión a nuestro panelista, el ingeniero Yamil Villazón, para que haga las consultas respectivas y pueda también hacer la disertación si tuviese alguna duda personal también. Muchas gracias. Ingeniero Yamil. Bueno, creo que no tenemos... Buenas. Sí, vamos a continuar con la ronda de preguntas. Gracias, Luis. De parte de Carmen Chávez para el doctor Rafael Daután. ¿Existe alguna diferencia entre un RAFA y un reactor USB? Bueno, la nomenclatura básicamente es la misma. Lo único es que el USB es una especie de desarrollo hecho por el doctor Lettinga allá en Holanda, pero básicamente es lo mismo. Lo que sí es que el USB es más conocido como de lodo granular que el RAFA, que es más bien lodo floculento. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Perfecto. El ingeniero José Pacori pregunta, buenas tardes, ¿podría combinar el sistema de lodos activados con el sistema de filtro percolador, utilizando el filtro percolador como un sedimentador secundario? No, bueno, en el caso del filtro percolador es mucho más conveniente utilizarlo como una primera etapa biológica y pudiera hacer el análisis si requeriría una sedimentación secundaria, primera etapa, antes de ser vertido al proceso de lodos activados. Pero la combinación es bien. Lo que nunca se puede hacer es un reactor anaerobio con un aerobio con un anaerobio. Pero dos aerobios, usted puede hacer la combinación que usted quiera. Es cuestión de que usted decida qué calidad de agua quiere tener al final. Y definitivamente, si pone un filtro percolador primero, seguido de un lodo activado, la calidad del agua va a ser mucho mejor que al contrario. Perfecto, ya. De Janet Mercedes, dice, mi consulta es sobre el reactor de biopelícula de lecho móvil. ¿Cuál es la diferencia del PBA gel más Active Sluting Method y gel más Autolyse Method, o es una secuencia del sistema? Gracias por su respuesta. No entendí muy bien la pregunta, pero el reactor de lecho móvil o MBBR básicamente es una biopelícula, porque él se adhiere, pero él va a ser totalmente dinámica. O sea, de hecho, usted para lograr el sistema MBBR, usted tiene que inyectarle oxígeno o un sistema de aireación, o si lo quiere utilizar como un mecanismo para la desnitrificación, tiene que hacer un sistema de agitación. Pero el concepto es el mismo, o sea, es una biopelícula, un medio plástico de cerámica, lo suficientemente liviano para que se pueda adherir la biopelícula y pese unas 8 veces y se pueda mantener en suspensión, y lo puedo utilizar en combinación con cualquier otro proceso. De verdad que no entiendo lo que me está diciendo allí. Si me lo pudiera clarificar con todo gusto, pero básicamente usted puede combinar un MBBR para hacer desnitrificación con un MBBR para hacer oxidación de materia orgánica o desnitrificación. Está bien. Tal vez si está Janet Mercedes, podría
habilitar el micrófono y podría realizar la pregunta. Gracias. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Del ingeniero Roberto Bejarano, muy interesante, como tantas plantas que tienen remoción de más del 90%. Supongo de DPO y DQO y demás parámetros. Sin sistemas de ósmosis reversas, mi consulta es ¿en qué punto tomaron las muestras? ¿A la salida de la planta o en el efluente? Okay. Las plantas que hemos obtenido por encima del 99% de remoción se toman exactamente a la salida del sedimentador secundario. O sea, ni siquiera es después de la filtración. Pero es que eso no es que fue milagroso, ni mucho menos, ni que somos unos cerebros, como dicen aquí en Venezuela. Sencillamente es un trabajo noble que hace la microbiología. En la biomasa suspendida, lo que logramos es remover solamente un porcentaje no mayor del 80-85%, ideal 75% en la primera etapa. O sea que hay suficiente sustrato disponible para la biopelícula móvil. Lo que pasa es que los microorganismos que están en la biopelícula móvil, como les decía, una de las condiciones de un proceso biológico es el cuidado del sustrato y el cuidado del espacio físico. Ellos sienten que son invadidos, pero en vez de darse puñetazo, ¿qué es lo que hacen? Activan sensiblemente su capacidad enzimática y al activar su capacidad enzimática van dejando mucho más residual de metabolitos. Entonces, los microorganismos que están en la biomasa suspendida comen, por llamarlo así, parte del contaminante orgánico. Los microorganismos que están adheridos a la biopelícula móvil comen otra parte importante, sobre el 85-90%, pero la biomasa que está suspendida en la fracción de la biopelícula móvil también van a comer de manera importante. Es por eso que la remoción es muy elevada. Y hemos hecho como unos 8 o 10 trabajos de investigación y todos han dado lo mismo. Cuando diseñamos la primera planta dio lo mismo, cuando diseñamos la segunda dio lo mismo. O sea que no tenemos que estar filtrando ni ósmosis inversa para que en términos de DQO y en términos de DO hayamos observado que la remoción es muy elevada. Muy bien, doctor. De Ricardo Rodríguez, excelente y concreta presentación, ingeniero Daután, lo felicito. Ivette Echeverría dice, para conseguir los beneficios de la dualidad de procesos, ¿es necesario recircular el efluente del segundo al primer proceso? No, aquí no estamos recirculando efluente tratado, ni mucho menos. Si el proceso lo amerita, usted debe recircular lodos. En el caso del bioactivado, por ejemplo, la recirculación no es vital para el proceso, no es vital. Se hace de forma parcial e intermitente. ¿Por qué? Porque hay muy buena cantidad de microorganismos en ambos procesos. Pero en ningún caso estamos recirculando efluente ya procesado. O sea, solamente recirculamos lodo, repito, cuando sea necesario o cuando el proceso. Por ejemplo, el proceso IFAS, él requiere recirculación porque el proceso IFAS, que es el sistema integrado biopelícula, lodo activado, es un lodo activado donde se le incorporó biopelícula. Y el lodo activado implica recirculación de lodo. Pero, por ejemplo, las biopelículas sumergidas no requieren recirculación de lodo. El proceso de biodisco no requiere recirculación de lodo, y mucho menos recirculación de efluente tratado. Gracias, doctor. ¿Cuál es la remoción en los lodos activados según la planta presentada? Ok, les presenté varias plantas, ¿no? Un proceso de lodos activados. Dependiendo de cuál sea la opción que usted utilizó. Explico, si usted decide trabajar con un lodo activado que trabaje en la curva de crecimiento bacterial, en la zona de alta tasa de consumo de sustrato, la remoción no va a superar el 70-75% si acaso. No más de allí. Y dentro de eso, inclusive si, por ejemplo, no vamos por la opción de aireación modificada, no superará el 65%.
Entonces usted decide si con esa remoción le va bien para cumplir, por ejemplo, con la reglamentación ambiental. Ahora, si usted tiene un efluente que tenga, por ejemplo, 3.000 o 4.000 miligramos por litro de DBO, una remoción del 70% en una primera etapa es genial. Es ideal porque pequeños volúmenes de tanque, usted los maneja perfectamente bien, y el resto del trabajo se lo deja para que sea dual a otro lodo activado, que es una opción, pero que esté trabajando o en la zona convencional o en la zona de respiración endógena. Siempre tiene que poner la dualidad en el sentido de la curva de crecimiento biológico. En pocas palabras, usted no puede poner un sistema de lodos activados, aireación extendida, seguido de un sistema de lodos activados, por ejemplo, de alta tasa. Eso no va a lograr absolutamente nada. Listo. Gracias, doctor. De Ariet, indica, buenas tardes, doctor. ¿Puede explicar el sistema USB acompañado del lodo activado? ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, el USB, por condición, el agua entra por la parte inferior, él asciende, si el lodo es granular, que si es USB, lo más seguro es que sea granular, en ese pasar por el lodo granular, él va logrando las etapas de acetogénesis y de metanogénesis, ya viene previamente preacidificado. En la parte superior, él tiene una zona de quietud que trabaja como una especie de sedimentador. El lodo granular vuelve a bajar otra vez hacia el manto de lodo y el agua pretratada va a pasar al sistema de lodos activados. En el lodo activado, como el efluente, ya los compuestos están bastante bien reducidos, entra una etapa ideal para ellos, que es una zona oxidativa. Entonces, entra por la parte de arriba y entra sencillamente por el lodo activado como cualquier proceso de lodos activados. O sea, no hay ningún otro mecanismo. Básicamente es así. Entra por abajo USB, sale por arriba el efluente preclarificado y entra en el punto más lejano a la salida, en el caso del lodo activado. Gracias. De Carla León, para todos. Buenas tardes. ¿Cuál es la distancia recomendada entre una planta y la población? Eso ha sido muy discutido, ¿no? Dependiendo del proceso que usted utilice, yo le puedo a usted garantizar que un proceso aerobio bien manejado puede estar muy, pero muy cerca. Muy cerca. La unidad que hay que tener cuidado es el tanque de igualación, que es donde llega el efluente crudo. Si el tanque de igualación usted toma las precauciones, las previsiones, para que esos primeros gases sean controlados, sobre todo del H2S, una planta aerobia no debería generar olor desagradable. Por el contrario, una planta de lodos activados, una planta de biodisco, un sistema bioactivado, un sistema de biopelícula sumergida, un sistema IFAS, el olor del lodo es como a tierra húmeda, un olor más bien agradable, así como cuando acaba de llover, pues, es un olor que en ningún caso es desagradable. Si me pregunta, con el corazón la puedo decir al lado de su casa si quisiera. Por supuesto, el costo en operación y mantenimiento tiene que incrementarse porque obviamente hay unidades que pudieran estar en la generación de un potencial olor. Ahora, si un proceso anaerobio, el proceso anaerobio de por sí genera olores que para algunos seres humanos no les gusta. Pero si un proceso anaerobio no genera olores, no está funcionando bien. Entonces, sencillamente, si lo queremos poner cerca de una zona urbana, hay que tomar todas las precauciones de control de olores, en pocas palabras, oxidar el H2S, pasarlo por un filtro de compost, recolectar el gas metano que no huele. Pero básicamente los gases que no nos gusta, debemos hacer un control de ellos. Pero es recomendable que no estén tan cerca de las zonas urbanas, pero aquí en Venezuela tenemos plantas prácticamente en el casco de muchas ciudades aerobias y no generan ningún problema. Gracias. De José Ian Peña, ¿cómo afecta la temperatura dentro del reactor en el sistema? ¿Perdón? A ver, ¿cómo afecta la temperatura dentro del reactor en el sistema SBR? ¿Es conveniente un tratamiento? Ok, es muy buena la pregunta. Yo tuve una experiencia realmente increíble. Yo fui invitado al Canadá a una empresa que fabricaba equipos para tratamiento de agua y él tenía mucha inclinación sobre el sistema SBR
Y él me llevó una planta, estaba en el exterior, el día que yo fui estaba a menos 20 grados centígrados, y el reactor SBR en la parte superficial tenía como una especie, como una escamita pues de hielo. Pero la remoción bajó un poquito nada más. ¿Y la razón cuál es? Que la capacidad termodinámica de la microbiología aerobia es muy superior a la microbiología anaerobia. En pocas palabras, que están sujetos a cambios de temperatura sensibles hacia abajo, porque acuérdense que a medida que la temperatura disminuye, se va inhibiendo la actividad biológica. Pero como es tanta la biomasa que existe, el cambio no es tan radical. Sin embargo, uno debe calcular para condiciones de temperatura, cuando hay en ciudades donde es sensible el cambio de temperatura, y va a haber un factor de mayoración, en pocas palabras, que yo voy a requerir un volumen mayor para que exista más biomasa en la época del invierno, y en la época de verano se va optimizando el volumen. Gracias. De Ronald Calvo, hay una empresa que vende plantas que ellos dicen que no producen lodos. ¿Es posible o están vendiendo espejos? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. Si una empresa le dice a ustedes que le vende una planta biológica que no genera lodo, tírenle la puerta en su cara, porque eso es una gran mentira. O sea, la razón es obvia, lógica, y la vimos, ¿no? ¿Por qué es el lodo? El lodo es la producción de microorganismos gracias a que se están alimentando, se están multiplicando, y nosotros lo que hacemos es que ese lodo, ese crecimiento en exceso cuando desarrollamos el sistema, es lo que se conoce como purga de lodo. Si un sistema no tiene purga de lodo o no produce lodo, no está funcionando. O sea, todo sistema, aun cuando trabaje en la zona de respiración endógena, que es la zona más crítica para efectos de producción de microorganismos, requiere manejo de lodo. Por ejemplo, en un sistema de lodos activados, aireación extendida, básicamente se producen entre 0,1 a 0,3 kilogramos de sólidos suspendidos volátiles por cada kilogramo de biomasa removida. Mientras que en un sistema de alta tasa se producen 1,8 kilos de sólidos suspendidos por kilogramo de biomasa removida. Esa es la diferencia. Pero todo sistema, sin excepción, tiene que producir. Está en la obligación de producirlo. Eso es una total mentira de que el sistema tal no produce lodo. No se lo compren, sencillamente. Gracias, doctor. De Reinaldo Mejía dice, si queremos hacer un reuso seguro teniendo un USB más un reactor AE, ¿qué tratamiento adicional recomendaría? Ok, bueno, dependería cuál es el origen del agua que usted quiere hacer reuso seguro. Porque si el reuso seguro, por ejemplo, es irrigación, entonces lo que hay que darle seguridad al agua, ¿no? O sea, ni siquiera haría falta ningún tipo de membrana. Me explico. El efluente tratado, claro, el DBO debe tener por debajo de 15 miligramos por litro, es lo que se recomienda. Y los niveles de sólidos suspendidos a la salida deben estar por debajo de 10, que básicamente hay una relación directa. Debe hacerse, aparte de hacerle desinfección, hay que hacerle filtración para no tener huevos del minto ni quistes amibianos. Pero si el reuso del agua, por ejemplo, es reuso potable directo planificado, o sea que usted se la va a consumir, hace falta la incorporación de un sistema de lo que llaman oxidación avanzada y de membrana, para garantizar que no pase ningún virus por allí, ningún otro compuesto, lo que llaman compuestos permanentes, orgánicos permanentes o contaminantes emergentes. Gracias. De Richard, la sostenibilidad depende de la selección de la tecnología en aguas residuales urbanas, el costo energético en sistemas como lodos activados, incidirá sobre la tarifa final, sería mejor utilizar tecnologías anaerobias o combinación aerobia más anaerobia para garantizar la sostenibilidad del proyecto. ¿Qué opinión podría brindarnos? Bueno, en primer término, el hecho de que sea un proceso biológico ya se clasifica como sostenible. Primer punto. Segundo punto, todos los procesos biológicos son buenos, todos. Lo que son es mal usados o no lo usan en el sitio apropiado. Un reactor anaerobio por sí solo va a ser muy difícil que garantice
una calidad de agua exigente. Por eso no significa que sea malo, ¿ok? Es muy bueno. Por una cuestión de que debo complementarlo con otro proceso. Pero yo no debería complementar un proceso anaerobio con un proceso anaerobio. No va a hacer nada porque no hay dualidad. Por eso es que la combinación que él menciona de anaerobio con aerobio es una combinación muy, pero muy buena. Y va a tratar de ahorrar energía en el proceso anaerobio y va a consumir energía en el proceso aerobio. Pero es que el consumo de energía en un proceso aerobio no le resta ningún tipo de sostenibilidad. Porque si yo tengo que lograr, por ejemplo, de un afluente que tenga, por decir un ejemplo, unos 5.000 miligramos por litro, y la legislación del país me pide 30 miligramos por litro, es imposible que se haga en una sola etapa. Y si lo hacemos en 2 etapas aerobias, va a ser muy costoso. Entonces ahí entra en juego justamente la combinación, la dualidad o los procesos híbridos para lograr que esas grandes remociones se puedan conseguir en el menor costo posible energético con la máxima calidad de agua que yo quiero. Es por esa razón que el mundo tiene que empezar a moverse hacia el uso seguro del agua para el reuso. ¿Por qué razón? Porque la tarifa del reuso del agua comienza una vez que usted cumple las normas ambientales de su país. Bien. Entonces, si ya tengo que tratar a unos niveles de calidad muy razonables, le imprimo un plus con sistemas para el reuso del agua y ese costo va a ser muy bajo. Por eso es que el reuso es un proceso de sostenibilidad maravilloso. Es lo que se conoce en el mundo del Consejo Mundial del Agua como una fábrica de agua. Gracias. Nuevamente, José Ian Peña. ¿Y qué tratamiento es conveniente entre aerobio o anaerobio para ciudades ubicadas en altura? En altura. Es la pregunta. Sí. Ok. Bueno, de igual forma, si hay gente que tienen preferencia por los procesos anaerobios, hay gente que tiene preferencia por los procesos aerobios. Todo va a depender de la reglamentación ambiental que usted le exijan. Hay ciudades, hay países que exigen una DBO de 100 miligramos por litro. Si su afluente crudo tiene 300, usted tranquilamente con un proceso anaerobio lo va a poder lograr. No hay problema, pues usted lo deja hasta allí, no va a gastar más dinero que el necesario. Pues si usted le piden, por ejemplo, 30 miligramos por litro, como hay muchos países, el caso de Colombia, pues usted va a ser difícil que lo logre con un solo proceso anaerobio. Entonces hace la combinación. Acuérdese bien que el hecho de que un proceso anaerobio le genere a usted energía, no significa que él no consuma energía. Usted consume energía en alimentarlo, usted va a consumir energía en proteger los gases, o eliminar los gases, o almacenar los gases. Entonces, tiene que hacer un balance, digamos, ecológico a nivel de la microbiología que usted quiere emplear. Y por supuesto, las condiciones ambientales van a influenciar. La termodinámica de las reacciones aerobias son más fuertes que la termodinámica de las reacciones anaerobias. Eso sí, definitivamente es un hecho. Y debe usted jugar con eso. De Ángel Yurquina. En la planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados, ¿a qué se debe la presencia de abundante espuma café en el reactor anaerobio? ¿Cuál sería el problema que se está presentando? Ya, entendí que era un reactor de lodos activados, o es anaerobio. Sí. No. Dice, en la planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados, ¿a qué se debe la presencia de abundante espuma café? Y aparte dice, en el reactor anaerobio, ¿cuál sería el problema que se está presentando? Bueno, asumamos que se refiere al reactor de lodos activados. Sí, la espuma es una condición con la que tenemos que nosotros aprender a manejar y no asustarnos por eso. ¿Okay? La espuma puede ser de varios orígenes. Uno es, por ejemplo, exceso de detergentes en el efluente crudo. Un detergente, usted lo pone en un sistema de aireación, le va a tender a formar espuma. Aun cuando la espuma, también hay que entender que con el tiempo
el propio sistema biológico, la propia microbiología la va a ir controlando. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: en muchas plantas de tratamiento de lodos activados se pone un spray que viene del agua de la cámara perdón, del sedimentador secundario o de la cámara de cloración. Al fin y al cabo, aunque tenga cloro, va a ser muy poco para esa gran masa de agua. Es una forma de controlarlo. Ahora, si yo veo vestigios de bulking de lodo en el sedimentador secundario, entonces ya son otros problemas porque puede haber la presencia de organismos filamentosos. Un antídoto ideal y muy económico para las plantas de tratamiento es hacer el uso de lo que se conoce como el selector biológico, un tanque selector biológico antes del proceso biológico. Si usted tiene un sistema de lodos activados, usted le pone un tanque que se llama selector biológico, en pocas palabras, agitado, no aireado, para que haya condiciones de ausencia de oxígeno, y esa condición de ausencia de oxígeno va inhibiendo poco a poco la formación de organismos filamentosos. Pero si se le forma una costrica en el reactor aerobio, usted se siente, la va retirando, le dispone los lechos de secado, y eso no es nada malo, es parte del proceso. Ahora, también hay en muchas plantas de tratamiento, el efluente crudo trae aceites emulsionados, por ejemplo, con base de hidrocarburos. Si hay una condición de pH favorable a la formación o a lo que se llama la creación de jabón, una saponificación, también va a haber pues, un exceso de espuma en el reactor Pro. No le ponga tanto cuidado al reactor como tal, sino que vaya viendo el comportamiento del sedimentador secundario. Ya. De José, ¿cómo soluciona en climas fríos el funcionamiento del sistema de lodos activados en vista de que las bacterias no tienen la misma eficiencia en zonas frías? Ok, cuando usted hace el diseño en donde existen zonas frías o zonas cálidas, usted tiene que trabajar en el diseño. Hay variables que están sujetas a la temperatura. Usted le pone la temperatura media de esa zona. ¿Y qué es lo que va a hacer? Eso se va a traducir en un factor de mayoración. Me explico. Si llega a una zona cálida, necesita un reactor de 100 metros cúbicos. En una zona fría, para las mismas condiciones de entrada y de salida, posiblemente requiera de 150 metros cúbicos. O sea, usted no puede ponerse a calentar el reactor porque entonces el costo energético sería muy grande, a menos que tenga un digestor anaerobio con capacidad de cogeneración energética para que utilice ese calor y calentarlo, pero no tiene sentido. En cualquier libro de diseño le va a mostrar las expresiones matemáticas que consideran a la temperatura. Ya. Luis Sebastián Guardia, hablando desde el punto de vista económico y operacional, ¿es posible usar el RAFA en pequeñas ciudades rurales? Sí, como no, repito, el RAFA es un mecanismo interesante, a mí me gusta bastante. Lo que pasa es que hay que tener muy claro que con el RAFA no se van a obtener eficiencias elevadas, 70%, 65%, 78%, pero si eso es suficiente para lo que usted quiere, pues adelante, ¿no? Adelante. Aquí en mi país, los procesos anaerobios, como tenemos una legislación bastante estricta y la gente no comulga mucho con el olor, pues no es una opción que se utilice mucho. Sin embargo, es una opción muy valedera. De hecho, las principales plantas cerveceras en Venezuela, parte de su proceso son reactores USB. Está perfecto. De Jorge Acuña, ¿conoce el sistema combinado de USB RAFA más DHS, tratamiento con esponjas colgantes? Bueno, es bueno porque ahí se hace la dualidad. Tenemos un proceso anaerobio con un proceso aerobio, o sea, tenemos un proceso de biomasa suspendida, como es el caso del USB, con un proceso de biopelículas móviles que son las tiras colgantes. Es excelente, es muy buena combinación. Perfecto. De Roberto Gutiérrez, sobre las lagunas de tratamiento, ¿qué opinión tiene ya que en la exposición no se hizo ningún comentario? Ok. Bueno, mi opinión muy personal, vuelvo lo ratifico, todos los sistemas biológicos son buenos. Lo que pasa es que las lagunas me proveen una remoción, al menos que haga combinación no muy elevada, pero requieren de mucha área. Y hay países, como el caso de nosotros, que el terreno ya se está limitando, aparte del costo del mismo, ¿no?
Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, una planta de 25.000 personas que se las mostré allí, que utiliza 5 biodiscos, cada biodisco tiene 40 metros cuadrados de área en planta, que serían 4 por 5, 200 metros cuadrados de área de reacción con 12 caballos de potencia consumida, con una excelente salida por debajo de 15 a 20 miligramos por litro, mientras que 25.000 personas, más o menos se necesita o se requiere de 1 hectárea por cada 5.000 personas. O sea que estamos hablando de 5 hectáreas y en este caso de 200 metros cuadrados. Entonces, sencillamente es una opción que aquí en Venezuela, si bien es valedera desde el punto de vista de la ingeniería sanitaria, pues desde el punto de vista de costos y de área, pues no es viable. Pero sí les digo que los sistemas lagunares son buenos. Aquí fueron en un tiempo muy aplicados, sobre todo en granjas porcinas de gran calibre, pero lamentablemente las normas ambientales, las comunidades fueron quejándose mucho por eso y claro, como lo venden como un sistema económico que no requiere mantenimiento y tal vez ese es el peor enemigo. Las lagunas sí necesitan mantenimiento, hay que limpiar las bermas, hay que limpiar las natas, hay que limpiar el sistema de desbaste previo, o sea, hay que quitarle arena, si no al fin y al cabo, con el pasar de los años, terminan siendo totalmente asolvadas, se pierden en el monte, la maleza se las come y la inversión que usted hizo se perdió totalmente. De eso hay muchísimos ejemplos en Venezuela y muchísimos ejemplos en América Latina. Es por esa razón de que hoy por hoy la tendencia no es irse a las lagunas, sino irse a la tecnología nos ha permitido otros sistemas equivalentes que tienen un mejor desempeño. Gracias. Del ingeniero Jaime Oviedo, un saludo cordial al ingeniero Jaime Oviedo. A ver, para el caso de ósmosis inversa, en última etapa, ¿se debe incorporar previamente filtros de arena u otros tipos de filtros, membrana, filtrantes, de pita, etcétera? Felicidades, doctor Daután. Y otra pregunta, buenas noches, una consulta, para un tratamiento de 100 litros segundo, ¿qué superficie de terreno se requiere y cuánto es el costo de tratamiento por metro cúbico de agua residual con este sistema de tratamiento? Y la otra pregunta, la tercera, dentro de sus experiencias en caso de metales pesados, fósforo y arsénico, ¿cómo ha sido la relación de la biomasa móvil? Esas 3 preguntas. Ok. Bueno, voy a comenzar por la última, que es la que me acuerdo. Los metales pesados, esa es otra gran ventaja de los procesos biológicos, ¿no? Ellos tienen una cierta capacidad de absorber metales pesados como micronutrientes, ¿no? O sea, se ha observado que eso de hecho es así, ¿no? Pero claro, usted no va a diseñar un sistema de lodos activados para eliminar níquel, ni zinc, ni mucho menos. Si queda un residual, él puede ayudar a eso. Con relación a la pregunta de la ósmosis inversa, sí es recomendable definitivamente que el agua ya vaya filtrada. Vaya filtrada porque, ¿qué es lo que ocurre? Si no va filtrada, la membrana le va a durar mucho menos tiempo. Entonces es bueno que vaya inclusive filtrada y absorbida. O sea, filtración en arena y una etapa de carbonato activado. Eso va a garantizar digamos que la membrana le dure mucho más tiempo, ¿no? ¿Cuál es la otra pregunta que no? Que si una planta para 100 litros por segundo, ¿qué área tiene? Bueno, mi edad no me ayuda mucho para que en 2 segundos le pueda indicar. Pues le puedo decir que una planta de 60.000 personas equivalente, una planta de 60.000 personas, que más o menos se lleva unos 3.000 metros, 4.000 metros, o tal vez menos. ¿Sí? Tal vez menos. Está bien, ok. De Tania Puentes, dice, buenas noches, muy interesante su exposición. Mi consulta es, ¿qué parámetros se deberían considerar para un reactor aerobio con agitación y con qué reactor recomendaría para un sistema dual y tratar el agua residual? Bueno, mire, dígame, adelante. Le voy a hacer 2 preguntas. Ok. Porque tenemos muchas preguntas que están colocando. La otra sea, ¿es recomendable utilizar los siguientes elementos para una planta de tratamiento? Canal de rejas, desarenador, trampa para grasas, Inhofe, luego un filtro percolador de flujo ascendente, y qué tan necesario es
es un sedimentador secundario después de estos dos elementos? Esas dos. Bueno, la primera, ¿cuál era? ¿Qué parámetros? Ajá, los parámetros, ya, ok. Bueno, mire, para hacer un diseño de un sistema biológico, yo debo conocer la mayor información posible de los parámetros. ¿Qué significa eso? O sea, yo con el puro DBO no estoy haciendo nada. Yo tengo que, y con el DQO, yo tengo que conocer qué originó el valor de DBO. Ya sabemos que hay una relación estrecha, muy estrecha, entre la DBO y los sólidos suspendidos. Por ejemplo, de hecho, para aguas residuales de ciudades, de aguas servidas, de poblaciones, el DBO es 200, 250 y los sólidos suspendidos son 200, 250. Es más, lo ponen 1 a 1 prácticamente. Pero en efluentes industriales, yo puedo tener 3000 de DBO y puedo tener 400 en sólidos suspendidos. Pero entonces eso no me cuadra, hay un balance que no cuadra allí, ¿no? Yo tengo que ver cuál es el nivel de grasa y aceite, por ejemplo, soluble, si hay, por ejemplo, cianuro, si hay, por ejemplo, fenoles, para yo tratar de descifrar la composición de esa DBO. Parece que la DBO es el parámetro más fidedigno, pero es el parámetro más complejo de poder entender. Porque imagínense, el DBO es un consumo de oxígeno que utilizan los microorganismos para estabilizar la materia orgánica. Es algo como un infinito, ¿no? Todo diseño tiene que estar acompañado de valores de DO, de QO, sólidos de suspensión, aceites y grasas, nitrógeno, fósforo y cualquier otro de índole orgánica que yo sospeche que pueda haber. Por ejemplo, en una planta de acabado de metales, yo debo incorporar cianuro definitivamente en ello y posiblemente fenoles. En el caso de la segunda pregunta era que si debe tener desbaste, sí, pero también no es una receta de cocina, ¿no? Todo va a depender si es población urbana, si es población rural, si está cerca de la costa, si no está cerca de la costa, si el efluente es industrial, si no es industrial. O sea, mientras menos unidades ustedes pongan, mucho mejor, porque son menos sitios de operación y mantenimiento. Por supuesto, si no se justifica. Si yo tengo una urbanización, un fraccionamiento en la ciudad de Valencia, que la playa queda a 1 hora, 40 minutos, yo para qué voy a poner desarenador. O sea, ahora, el hecho de que lo ponga no es que me va a hacer daño, sino que sencillamente es una operación unitaria que yo debo hacerle caso. Ahora, el desbaste es obligatorio. El tanque de igualación es obligatorio, totalmente obligatorio. La gente piensa que un tanque de igualación compensación no es necesario. No, señor. Aunque le dé por gravedad, deben ponerlo. Porque toda planta de tratamiento, sea del tamaño que sea, se diseña para un caudal, se diseña para una DBO, para un DQO, no para 50 ni 100 ni para 100 caudales, no, para uno solo. Y la única forma de garantizar homogenización y compensación es con un tanque de igualación. Ahora, que usted ponga un filtro percolador o ponga sedimento, claro, depende del sistema que usted esté utilizando, usted va a utilizar las operaciones unitarias y procesos unitarios correspondientes. Si un filtro percolador, yo nunca he visto un filtro percolador ascendente, honestamente, ¿no? El filtro percolador, la condición es que él venga de arriba hacia abajo para que justamente empuje el aire de abajo hacia arriba. ¿Okay? Pero bueno, de repente es una cuestión de léxico, ¿no? Pero si es un filtro percolador, debe poner un sedimentador secundario forzosamente. ¿Por qué? Porque se van a retener los sólidos biológicos producidos por la alimentación de los microorganismos y por supuesto su reproducción, que se van a desprender y tienen que ser sedimentados. Ya, gracias. Le vamos a hacer 3 preguntas ya, doctor. Voy a leer porque son demasiadas, la verdad. ¿A partir de qué niveles de DBO5 en el influente de la planta es recomendable emplear 2 o más etapas? La primera pregunta. La segunda, para el caso de lixiviados, ¿qué provienen de los rellenos sanitarios? ¿Qué tipo de tratamiento recomendaría? Y la tercera, ¿es recomendable aplicar zanjas de oxidación en zonas frías? Sí, bueno, vamos a comenzar con la última. Sí se recomienda. El problema no es que sea zanja de oxidación, sino que tiene que, en el cálculo del volumen, tiene que considerar una cinética de temperatura fría, sencillamente, y le va a dar más volumen. Y al darle más volumen, va a tener que utilizar más aire, esa mayor energía, pero eso es propio, porque ese es el castigo de vivir en una zona fría, ¿no? Porque se va reduciendo la actividad biológica conforme baja la temperatura.
Con respecto a los lixiviados, bueno, el viernes hablé justamente de eso. Los lixiviados es prácticamente el único efluente residual que tiene vida. O sea, un efluente que tiene vida, como el lixiviado, pasa de joven a maduro y de maduro a viejo. Y en función a la edad del lixiviado, los tratamientos van a ser diferentes. Por eso es que es complejo el diseño de un tratamiento para un lixiviado, porque usted debe proyectar en su planta sistemas de tratamiento que usted sabe que en un corto, mediano o largo plazo van a ser innecesarios. Por ejemplo, un lixiviado joven que se considera hasta 2 o 3 años, usted puede perfectamente utilizar un reactor anaerobio en combinación con un aerobio. Pero en un lixiviado maduro, viejo, la parte anaerobia va a estar totalmente obsoleta, no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque el relleno sanitario justamente trabaja como un gran reactor anaerobio. Entonces los compuestos ya están totalmente recalcitrados en el caso del maduro o del viejo, y están totalmente reducidos. Entonces la posibilidad sería un proceso biológico aerobio, no tiene cabida el anaerobio. Entonces en un principio hace falta el anaerobio combinado con un aerobio, pero usted sabe que a cierta edad el anaerobio ya no va a hacer ninguna función, pero usted puede preverlo y puede utilizarla como un adicional a la etapa anaerobia. También es obligatorio el control del nitrógeno. El nitrógeno es muy elevado en un lixiviado, y el lixiviado, pues justamente con el producto de la reacción anaerobia, él va generando también una cierta cantidad de amoníaco. Entonces, bueno, en pocas palabras, tenemos 4 problemas fundamentales: carga orgánica, nitrógeno, las sales y los metales pesados. Entonces, por eso es que en la medida que yo recupero orgánicos y los compostos, estoy ayudando sensiblemente al control de los lixiviados, y si recupero metales, pues voy minimizando las sales. En pocas palabras, yo debo contemplar eliminación de metales de forma intermitente, eliminación de sólido en suspensión, que puede ser por flotación, y materia orgánica por procesos anaerobios y aerobios cuando corresponda. Pero si yo contemplo aerobio, al final no hago ninguna función. Y la otra pregunta, ¿cuál era la tercera? Que era la primera, mejor dicho. La primera. A ver. En el caso, en el caso de los lixiviados, o sea, la primera. No, esa era la segunda. ¿A partir de qué niveles de DBO en un efluente? Ah, ya me acordé, sí. ¿A partir de qué niveles de DBO? Bueno, la dualidad se justifica para mi concepto, cuando la DBO está superando los 1000 miligramos por litro, empiezo a analizarla, ¿ok? No es que tenga que ser obligatoria, pero ya comienzo a analizarla. Ya cuando hablamos de DBO de 3000, ya tiene que ser dual. O sea, es lo lógico. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo pongo una sola etapa biológica, lo más seguro es que sea más costosa y de mayor volumen que si pongo 2 etapas biológicas. Es cuestión de que usted haga un primer barrido, un primer prediseño, analizando los 2 casos. Entonces, la dualidad me garantiza, lo más seguro, menos volúmenes, mejor tratamiento y a un costo menor. Aunque en una primera parte luciera que va a ser mayor, pero hemos hecho muchos ejercicios de eso, hemos hecho muchos proyectos de eso, y la realidad lo que nos dice es así. Pero la dualidad no solamente se utiliza si la DBO es alta. No, si yo tengo, por ejemplo, que remover DBO, DQ, etcétera, y hacer remoción de nutrientes, entonces ahí ese es otro campo inmenso de los sistemas duales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aprovecho una parte del reactor para remover carga orgánica y otra parte para hacer la nitrificación en otra etapa dual. Esa sumatoria me da un performance mucho mejor. Entonces, repito, o cargas orgánicas de cierto nivel, yo empezaría a analizar por encima de 1000 miligramos por litro. 2000 ya es seguro que es mucho mejor hacerlo dual, y también como tengo que remover nutrientes. Es la gran aplicación de los sistemas duales. A ver, la otra. ¿En qué punto debe hacerse mantenimiento
de los tanques, ¿en qué caso debe recibir algún tipo de mantenimiento? ¿De los tanques como tal o del sistema en general? Acá dice de los tanques. ¿En qué Bueno, punto debe hacerse mantenimiento de los tanques? Es de Jesús de Freitas. ok. Bueno, oiga bien, si la planta de tratamiento, por ejemplo, lodos activados, ha contemplado un sistema de aireación que cumpla con la cinética biológica y con la mezcla completa, supuestamente el tanque nunca que habría que hacerle mantenimiento, porque usted no puede, después de un año, más o menos se estima que dura un año el arranque de una planta, de que los microorganismos consigan la enzima apropiada, si es que son orgánicos de fácil degradación o media degradación, porque nosotros arrancamos una planta de plaguicidas en donde había una parte fisicoquímica y el resto era biológico. Eso nos llevó 2 años que el sistema se estabilizara para formar la enzima. Entonces yo no puedo darme el lujo de vaciar ese tanque para hacerle mantenimiento. Eso sería un pecado mortal, ¿no? Claro, si yo dejo zonas muertas y el tanque se me va solvando, lamentablemente tendré que vaciarlo, pero debo tener una unidad capaz de recibir esa biomasa y que en la temporalidad, aireándola, no se me vaya a perder su capacidad de remoción. Ahora, los equipos, difusores, aireadores, sí hay que hacerlo con la frecuencia que el manual de operaciones me indique de acuerdo al fabricante, ¿sí? Ya. La siguiente pregunta, doctor. Dice, ¿el sedimentador debe estar conectado en su parte inferior con un tanque de recirculación cuyo nivel de líquido es controlado a través de una válvula accionada por un flotador? Gracias. Bueno, eso depende de cuál sea el criterio del diseñador. Yo en lo particular, yo prefiero el sedimentador alimentarlo por el rebose del reactor biológico que corresponda, ¿no? Yo lo que puedo hacer es el sedimentador lo rebozo por la parte de arriba. Si el sedimentador es del tipo de poste central que se conoce, o sea, entonces él rebosa por la parte superior, baja y entra por la parte central. Por eso se justifica para sedimentadores mayores a 16, 17 metros de diámetro. Pero si no es un sedimentador normal, se debe alimentar por la parte, o yo recomiendo que se alimente por la parte superior. Pues repito, yo respeto el criterio de cada quien, pero acuérdense bien que el sedimentador es una unidad que tiene que tener una quietud muy elevada, justamente para que la velocidad de paso que se conoce o la tasa de desbordamiento superficial sea lo suficientemente tranquila para que el lodo vaya hacia abajo, las partículas sólidas vayan hacia abajo y el agua siga su camino. O sea, en pocas palabras, debo diseñarlo para que se retenga la partícula libre. Perfecto. A ver, la siguiente pregunta. Un saludo del ingeniero Osvaldo Luque, que indica que tuvieron casos en Venezuela de producción de más de 40 toneladas de lodos diario, lo que nos obliga a hacer plantas de compostaje y cerramos el ciclo, indica, ¿no? Buenas tardes. Saludos a Osvaldo. A ver, otra dice, ¿qué parámetros me podría determinar si la cantidad de microorganismos en licor de mezcla es el adecuado? Ok, eso depende me imagino que se está refiriendo al lodo activado. Eso va a ser en función directa de cuál tipo de lodo activado, qué variante de lodo activado utilizó. Por ejemplo, si usted está utilizando lodo activado en su variante convencional, eso debe estar hablando alrededor de los 3.000, 3.500 miligramos por litro. Si es un lodo activado de aireación extendida, puede estar en de los 3.000 a los 4.000 miligramos por litro. Pero si es, por ejemplo, un lodo activado en la variante de aireación modificada, a lo sumo entre 500 y 1.000 miligramos por litro. ¿Okay? Porque sencillamente lo que quiero es una baja producción de lodos en ese momento para que exista la máxima, en el menor tiempo posible, él pueda lograr su cometido de generar los lodos. Hay un proceso llamado, una variante de lodo activado que se llama el proceso AB. AB significa absorción, degradación. Entonces se trabaja con condiciones extremas en los dos reactores. Entonces la concentración de microorganismos es muy baja en ambas unidades, pero lo que se quiere es que esa baja concentración absorba la mayor cantidad posible de sustrato en el menor tiempo posible
y manteniendo unos niveles de potencial de oxidorreducción por encima, por lo que esté la fase oxidativa, pero muy cercanos al cero. Perfecto. Doctor, ¿qué opina del sistema de reactor USB y una laguna de maduración? La primera pregunta. La segunda, de Carlos Cortés. Consultarle si ha realizado alguna instalación de tratamiento de aguas residuales en una industria porcelánico y dónde se podría leer este trabajo realizado. Ok, comienzo por la última. Sí, hemos realizado un diseño incluso con calidad de reuso en una fábrica aquí en Venezuela, Cerámica Carabobo, que fabrica porcelanas, losas, pisos, etcétera, ¿no? Pero básicamente un tratamiento físico-químico, ¿no? Ahí no tiene cabida otra opción, ¿no? Aunque hay algunas partes que se llaman fritas, que es una materia prima que tiene algo de orgánicos, pero es tan bajo que no va a sustentar la biomasa, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era? Disculpe. Del sistema de reactor, ¿qué opina? De reactor USB con laguna. Sí, es un sistema viable, como no, hace la dualidad, porque el sistema USB es anaerobio y la laguna de maduración es un proceso aerobio, se hace la dualidad. Ahora, en esos casos hay que analizar el terreno, si hay disponibilidad de terreno, el coste del terreno, la calidad del agua que se quiera, pero sí es una buena dualidad, definitivamente que sí. Ya, otra pregunta. Dice, Holanda desarrolla la tecnología Nereda, que en un solo reactor de carga secuencial combina procesos aerobios, anaerobios y decantación acelerada. Esto reduce el volumen del reactor y por consiguiente los costos de inversión y de operación. ¿Qué opinión puede darnos al respecto? Bueno, yo he estado varias veces en Holanda, de hecho estuve en la empresa Paque, con todo un Ferraz, que es uno que atendía a Venezuela, y por supuesto, Holanda es un país súper avanzado en eso, porque es un país muy pequeño, y está por debajo del mar, o sea, tiene todos los atributos para que si tuvieran el pensamiento latinoamericano, a lo mejor se hubieran suicidado, ¿no? O sea, ellos les ha quedado ese síndrome de que todo tienen que optimizarlo, y lo de ellos todo es vertical, porque no pueden, no tienen la opción de explayarse en área, ¿no? Definitivamente que sí, son una maravilla en eso. Lo que pasa que para los costos de ello, eso es totalmente razonable porque se justifica. Pero en nuestros países donde el área no es tan limitativa y las exigencias no son tan estrictas, pues tendríamos que tropicalizar las tecnologías que ellos utilizan. Pero definitivamente yo me quito el sombrero ante los holandeses. Mi respeto profundo. Está el sistema, de hecho, el USB tradicional salió de Lettingen, de allá de Holanda. El Internal Circulation salió de Holanda. Pero ellos han estado obligados por su poca área superficial que ellos tienen. Ya, la siguiente pregunta es, mi consulta es la siguiente. Si mi generación de aguas residuales que ingresa a mi planta es mucho menor a lo diseñado por temas de ocupación, ¿en qué medida afecta de forma negativa a mi sistema y cómo podría amortiguar esto? Bueno, cuando las instalaciones o cuando el diseño se hace y se sabe a priori de que se terminó la planta, se construyó y va a ingresar el 100% del caudal diseñado, pues debemos tomar algunas precauciones. Sí, definitivamente afecta el sistema de tratamiento, pero también lo afecta en la medida de cuál sea el sistema que usted utilizó. Por ejemplo, posiblemente uno de los más afectados son los reactores anaerobios, porque no tienen la carga orgánica suficiente para que puedan desarrollar las 4 etapas necesarias, o sea, la hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, y los sistemas de lodos activados. Porque el lodo activado ya usted puso un tanque, es el volumen del tanque, usted no lo puede estar achicando, a menos que vaya haciendo como con puertas, ¿no? Y luego las vaya abriendo. Pero los sistemas de biopelícula sí le ofrecen un alivio a eso. ¿Por qué? Porque las biopelículas usted lo que hace es poner es un área de contacto que usted calculó por una determinada carga, que si esa carga no ha llegado, se siente el microorganismo va a crecer en función al alimento que está disponible. Y la biopelícula se va a ver menos llena o se va a ver más llena.
pero la eficiencia básicamente va a ser la misma que usted utilizó en el diseño. Por ejemplo, hemos trabajado con biodiscos que han ido creciendo en el tiempo y ha pasado entre un tiempo y otro unos cuantos años, y sencillamente la eficiencia se ha mantenido. Usted lo que hace es que usted ve el biodisco menos poblado, pero la eficiencia básicamente es la misma. Las biopelículas en ese sentido sí tienen esa ventaja sobre los procesos de lodos activados. Ya. De Rodrigo Orellana. Buenas noches. ¿Cómo podría mejorar una planta de tratamiento de aguas residuales que solo tiene el componente de pretratamiento, rejillas, laguna anaerobia, 2 lagunas facultativas y 2 lagunas de maduración, y su salida, el cual en la actualidad desfoga agua de clase B? ¿Me puede explicar qué es agua de clase B que no cumple con la norma ambiental o qué? No, que está cumpliendo. Bueno, en realidad esto es de nuestro reglamento de Bolivia, ¿no? Las aguas para riego, ¿no? Bueno, se clasifican A, B, C, D, ¿no? Pero bueno, en realidad Okay. podríamos indicar de cómo se podría mejorar, tal vez la... Bueno, mira, dependiendo de cuál sea la calidad que le están exigiendo, usted puede convertir posiblemente alguna de esas lagunas y hacerle dualidad, transformándola en una laguna aireada, una de ellas, y deja una laguna al final como laguna de decantación o laguna de maduración. Es lo más que se puede hacer, ¿ves? Porque si no implicaría poner un sistema al final de eso, pues ya un poco menos complejo, pero es como que ponerle más cosas a lo que ya tienen exceso, ¿ves? Más bien, lo que tienen exceso, tratar de transformarlo en una dualidad. Está muy bien. La última, en un matadero municipal, ¿qué tipo de tratamiento es el más adecuado? ¿Alguna recomendación importante a considerar? De ¿Cómo no? Sí. Aurelio Vilques la pregunta. Hemos trabajado mucho en mataderos municipales y sobre todo en plantas beneficiarias de aves. Básicamente son afluentes bastante parecidos. Básicamente hay 2 cosas que hay que controlar antes de entrar al tratamiento. Uno es toda la parte de sólidos, que no vayan a ir pedazos de carne, pedazos de piel, pedazos de pellejo, etcétera. Quitarlo, eliminarlo, ¿ok? Segundo, debe haber una excelente compensación, porque acuérdense bien que en función a cómo va la línea de beneficio de la red, se produce mayor o menor contenido de sangre. La sangre tiene que segregarse, es obligación, porque la sangre contamina muchísimo, eleva muchísimo la demanda bioquímica y la demanda química, y si usted la segrega, usted la puede aprovechar. Y tiene que haber una excelente separación de grasas libres y de grasas emulsionadas. Por eso es que entra en funcionamiento los sistemas parecidos o un sistema DAF como tal, seguido de 1 o 2 etapas de proceso biológico. Por lo general, se utilizan flotación por aire disuelto sin químicos para no caer en el costo del químico y lo trabajamos de manera ineficiente. Y así le damos la oportunidad a que el sistema dual trabaje lo más eficiente posible sin consumo energético, sin consumo, perdón, de químicos. Bueno, hemos concluido. Muchas gracias, doctor Rafael Daután. Yo voy a cederle la palabra para que haga la clausura de este segundo ciclo de conferencias organizado por ABIS como parte de AIDIS, a nuestro presidente de ABIS Nacional y es presidente también de AIDIS Internacional, al ingeniero Esteban Leigue, para que realice el cierre. Por favor, ingeniero Esteban Leigue, si está en sala. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero Yamil Villazón? Creo que estoy sin pantalla, pero bueno. Bueno, ¿cómo está, ingeniero Rafael Daután? Un gusto tenerlo acá con nosotros, acá en ABIS. La verdad que es un honor que nos deje hoy una charla, una conferencia, diría yo. No es la primera vez que estás con nosotros en Bolivia. En otra ocasión ya diste un curso en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia en Cochabamba, justamente sobre el tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? Al mismo tiempo la doctora Pilar Telo también brindó una charla sobre gestión de residuos de una semana de duración que fue muy bien recibida. Entonces, la verdad que quiero felicitarte por la calidad que tú tienes dentro de lo que es el tema de ingeniería sanitaria, específicamente aguas residuales y tratamiento de aguas residuales.
La verdad que agradecerte mucho por tus luces siempre brindadas a Bolivia. En muchas ocasiones has estado con nosotros y la verdad es que espero que continúes brindándonos tus luces, sabiduría dentro de lo que es Avis y bueno, seguir adelante en lo que ahora estamos para mejorar esta situación de la pandemia. Gracias, estimado Rafael, por estar en estas charlas. Gracias a ti, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias. Honrado de estar en esta conferencia con ustedes. De verdad que sí. Bueno, muy agradecido, doctor, por su participación. Ingeniero Yamir, adelante. Bueno, gracias, Luis. Bueno, a todos los socios de Avis y a todos los ingenieros que han podido ver la transmisión y hemos quedado muy, pero muy contentos y satisfechos. Como otra actividad de AIDIS, Avis Bolivia, estamos realizando, vamos a hacer la invitación para el curso virtual Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, que lo va a dictar el doctor Rafael Daután. Entonces, aprovecho para hacerles la invitación y, bueno, para que estén tomando su tiempito y esté agendando. Muchas gracias, doctor, por siempre brindarnos sus luces y su conocimiento en esta área que es el diseño de plantas de tratamiento. Y, bueno, para todos los socios, como miembro del directorio y a nombre del directorio, el ingeniero Edgar Armaza, que está en sala, la ingeniera Liesel Ramírez y todo el directorio de Avis departamental Cochabamba y Avis Nacional, queremos cerrar este segundo ciclo de conferencias e invitarles al curso virtual, ¿no? Muchas gracias, doctor, y vamos a estarnos conectando para el curso, ¿no? Usted podría igual dar algunas palabras sobre el curso que vamos a dictar. Gracias, doctor. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias y bueno, con todo gusto acepto ese reto. Es un curso bien completo. Les aseguro que van a salir diseñando plantas de tratamiento en las operaciones y procesos que se van a proponer y creo que va a ser interactivo y bueno, es una excelente oportunidad para ustedes aprender y yo aprender más que ustedes porque ustedes se ve que son unos expertos y eso permite una relación ganar-ganar y es una excelente oportunidad. Esperemos que se dé y bueno, si de ser así, con todo gusto yo estaré y les daré los mejores años de mi vida que trabajé o que estoy trabajando en eso para que tengan por lo menos la opción de tener más herramientas en sus manos en el momento de tomar decisiones en un buen diseño. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y gracias a todos por su participación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero Daután, muchas gracias por su clase. Muy honrado más bien de haber escuchado sus palabras. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, doctor, a todos los participantes. Hacerles recuerdo que estamos organizando este curso virtual juntamente con el doctor Rafael Daután. Por favor, a las personas, tenemos un formulario de registro, pueden llenar también ahí lo que es referente a su correo electrónico, que les haremos llegar mediante ese medio el brochure del contenido del curso. Bueno, muchas gracias, doctor, y a todos los presentes, y muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias.